estamos empezando. Jessy, ¿qué sigue a continuación? ¿A quién tenemos por acá? Bueno, como ustedes verán, tengo a esta coanfitriona en mis brazos. Yo creo que Amelia, aunque no habla todavía, ella balbucea. Tradúcenos. Cuando ella diga. Bueno, ella podría decir que es muy importante presentar muy bien a este señor que viene a continuación, porque probablemente nos pueden sumar un montón de cosas que complementan lo que ya hemos venido viendo en muchos de los ágiles anteriores, ¿sí? Y creo que ella tiene razón, porque les vamos a presentar a alguien muy especial, una persona que viene desde Bogotá, que más allá de eso, tiene su corazón en medio del running, de las canchas de squash también, ¿no? Tenemos también a una persona que le gusta debatirse en el mundo de la inversión, pero sostenible, ¿sí? Ahora sí, mi amor. Ella también quiere participar en la presentación. Ella quiere hablar. Viene este personaje que es un ingeniero industrial, magíster en gestión de desarrollo, actual director de inversiones en América Latina y especializado en impacto y financiamiento. No se preocupen que no solo nos va a hablar temas técnicos de términos financieros, porque él también es papá de 2 niños, 6 y 3 años, y algo que nos gusta mucho a Amelia, a Francia y a mí, es que él le dice mucho a los hijos o comparte mucho que él quiere dejar un mundo mejor para ellos. ¿Sí? Qué interesante eso. Bueno, Isabel, me apasiona mucho trabajar con la gente, pero lo que más me gustó de su presentación es que trabajar con la gente tiene un propósito muy importante y es poder entender sus realidades para descubrir modelos de inversión que generan impacto. Eso me gustó muchísimo porque él quiere generar impacto no solamente social, sino ambiental también. Ha trabajado con muchas compañías alrededor del mundo, desde Latinoamérica hasta Asia, África, mejor dicho, tiene muchísima experiencia y por eso queremos presentarles a José Alejandro Torres. Bienvenido. José Torres, muy bien. Ya, se oye, ¿verdad? Sí. Pues buenas tardes. Buenas tardes. Tengo que confesar que después de un mute a la hora del almuerzo y un tema de juntas directivas, yo le decía a los anfitriones del evento, yo creo que a mí me invitaron aquí a tomarme el pelo. ¿Qué pretenden que haga después de un mute y hablar de juntas directivas? Por Dios, qué difícil. Pero bueno, aquí estamos para arrancar. Les voy a pedir un pequeño favor y eso. Párense todos. Tú, que es una hormiga en paracaídas, así mismo vine a caer yo aquí, porque pues en realidad yo me dedico a otras cosas, como acaban de ver. Estoy en el mundo de las inversiones. Yo trabajo para una compañía que maneja recursos de inversionistas internacionales, trayendo inversión de deuda, de capital a diferentes que llegan a personas de segmentos de bajo ingreso y que está buscando pues, crear un impacto en la sociedad y en el medio ambiente. A eso nos dedicamos, eso es lo que nos apasiona, y producto de eso, a través de mi carrera, he tenido el privilegio y la fortuna de participar en múltiples tipos de órganos de toma de decisión, entiéndase juntas directivas, como las llamamos en Colombia. En otros países las llaman consejos de administración, las llaman directorios, donde principalmente esas 3 denominaciones es lo que se entiende en el imaginario de la cabeza nuestra, unos señores por allá todos encorbatados, muy serios, tomando decisiones sobre las empresas y teniendo claridad mental absoluta de lo que pasa. Ya vamos a ver un poquito qué hay ahí adentro. Quiero compartirles sobre esa experiencia de las juntas directivas y el proceso de toma de decisiones, porque una de las preocupaciones que me manifestaron los colegas de Ágiles Colombia es: tenemos una inmensa frustración, los agilistas, a la hora de empujar los proyectos, de empujar las iniciativas y de hacer que nuestras ideas y nuestras propuestas salgan adelante y salgan al otro lado. Entonces, creo que ahí
hay algo que puedo contarles y decirles, abriéndoles una ventanita hacia ese mundo de la toma de decisiones en foros de junta directiva, para que también vean una perspectiva diferente y entiendan un poco qué pasa allá adentro. ¿Alguien había visto la imagen que está allí proyectada? ¿O es familiar? Por aquí, sí. ¿Alguien más? ¿Solo una persona? Oh, bueno, gracias. Por allá hay más. Perfecto. Esa es una figura que se llama la escalera de Penrose. Y es lo que llaman, creo que los matemáticos, un objeto imposible. Que dependiendo de cómo uno mire la escalera, puede que la escalera siempre vaya subiendo o la escalera siempre vaya bajando, pero al final, por más que uno la recorra, siempre llega al mismo punto. Y eso es un poco de lo que vamos a hablar hoy en el contexto de las juntas directivas, porque las juntas directivas son una convergencia de lo que vamos a ver, y yo denomino ciclos de pensamiento, que son ideas transmitidas en pensamientos, transmitidas en emociones, transmitidas en comportamientos y por ende en maneras de pensar. Y hay veces son engañosas, hay veces los ciclos de pensamiento nos hacen creer que vamos subiendo, hay veces los ciclos de pensamiento nos hacen creer que vamos bajando, pero al final siempre nos están llevando al mismo punto. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo hacemos para destrabar o generar ciclos de pensamiento que efectivamente nos permitan avanzar nuestros proyectos, nuestras propuestas y tener una mejor comunicación y relación con las juntas directivas? Pero bueno, entonces voy a contarles un poquito sobre mí antes que nada, porque pues decían, no, es que José Alejandro es ingeniero industrial, inversiones, ok, esos son pergaminos y tal, pero pues yo fundamentalmente soy un ser humano como cualquiera de ustedes, padre de familia, con 2 hijos, apasionado del deporte, me encanta correr, me encanta jugar squash, soy esquiador, me encanta contarle a la gente sobre lo que hacemos en el mundo de las inversiones de impacto, de los aprendizajes que hemos tenido, los éxitos, los fracasos, y en el caso de hoy en particular, pues vengo como ese outsider, como la hormiga llegando en paracaídas que les decía, como alguien que cuando le dijeron, venga hermano, venga y nos habla de juntas directivas, lo primero que sentí fue un miedo impresionante. Yo qué le voy a ir a decir a todos estos agilistas sobre las juntas directivas, qué susto. Pero al final del día también dije, pero venga, yo también soy una especie de outsider en las juntas directivas que participo. Yo no soy el típico perfil que se imagina la gente con, no sé, 60, 70 años, con 45 años de experiencia. Soy un perfil que llegó a ese contexto por las circunstancias de la vida, pero que ha logrado abrir unas conversaciones y tener unas dinámicas dentro de las juntas que han sido muy interesantes para entender cómo, al final de cuentas, una gran parte de lo que pasa en las juntas tiene que ver con lo más humano que tenemos. ¿Qué son qué? ¿Alguien sabe? Las personas. Exacto. Las emociones. Así que bueno, déjenme compartirles la primera vez que yo llegué a una junta directiva fue por allá en el año 2009, no como miembro, sino yo era un analista financiero y estaban haciendo un proceso de planeación estratégica en una compañía de construcción y tenía que ver qué escenario estratégico o qué escenarios estratégicos eran los más acertados para que el negocio enfocara sus esfuerzos hacia el futuro. Entonces José Alejandro lo encargaron de armar el modelo financiero, la presentación, las láminas, de planear cómo se iba a presentar, en qué orden, todo lo que tiene que ver con un proceso de planeación estratégica que normalmente como funciona y la mecánica que tiene es que se prepara, se llega a la junta directiva y la junta directiva le da la bendición y oh todopoderoso, echa a andar el plan estratégico. Y estoy siendo un poquito cínico en el planteamiento, pero de forma caricaturesca, lo que sucede allí pareciera que es como el órgano que tiene toda la verdad revelada.
y no es así. Preparamos la presentación, hicimos todo al detalle, nos preparamos con los colegas que vamos a presentar, fuimos a presentar, llegamos y la reunión se parecía a la imagen que ustedes ven ahí. Efectivamente, unos señores muy encorbatados, serios, expectantes de ver qué les íbamos a decir. Les presentamos las cifras, les presentamos los escenarios, preguntaban, y si más bien hacemos esto, y si más bien hacemos lo otro, ok, les explicábamos, el modelo aquí da tanto, por aquí el retorno a la inversión es tanto. Muy bien. ¿Y saben qué pasó al final de esa junta? ¿Qué pasó? Nada. No pasó absolutamente nada. Presentamos 3 escenarios divinos y no pasó nada. Y entonces la primera reflexión de mi lado fue, ¿y entonces? ¿No se supone que uno llega a las juntas directivas y todo preparado y todo bien hecho y toman la decisión porque ya tienen la claridad mental? Y no pasó nada. Y nos felicitaron y nos dijeron, excelente trabajo, maravilloso. Tenemos que volverlo a discutir. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Pues yo era un consultor que me habían contratado para el ejercicio. Nos fuimos y me fui con un gran y profundo sentimiento de frustración. Pero ¿cómo así? Entonces uno llega ya a esas juntas después de haber hecho un montón de trabajo y no sucede nada. No sucede nada. Pero después entendí que sí sucede algo. Lo que pasa es que uno a veces quiere que las cosas sucedan de una manera distinta. Uno a veces tiene tiempos en la cabeza que no son los mismos tiempos que requieren algunas circunstancias. Por ejemplo, interiorizar algunos elementos que implican responsabilidad. Interiorizar algunos miedos que hay que interiorizar para tomar riesgos. Interiorizar que están actuando en nombre y tienen responsabilidad con terceros, porque representan accionistas, porque representan a otras personas. Entonces aparentemente no pasaba nada, pero luego entendí que sí estaba pasando mucho en la cabeza de estas personas. Y entonces allí comprendí que los tiempos y la forma de aprobar proyectos y de empujar iniciativas es muy relativa a las narrativas y a los ciclos de pensamiento de las juntas directivas y de sus miembros como seres humanos. Y entonces, este ejemplo, que fue el punto de partida, sumado pues a otros años de experiencia ya participando como miembro de junta, debatiendo en comités, en diferentes espacios que demandan y exigen cierto nivel de responsabilidad con uno mismo y con terceros, de responsabilidad moral, ética y fiduciaria, pues puedo entender que en realidad los seres humanos tenemos una necesidad inminente por tratar de controlar la incertidumbre y muchas veces de controlar lo incontrolable. Nos aterra la incertidumbre. Casi que no podemos vivir con incertidumbre. Pero paradójicamente, la vida humana es una colección permanente de incertidumbres. Y producto de eso, entonces, ¿qué entendí? Que las decisiones de junta directiva son la suma de estas cosas que ustedes ven allí en cada uno de los miembros. Cada persona que está allí sentada tiene una responsabilidad fiduciaria, es decir, le responde a los intereses o propios o de alguien o de un tercero. Que siente miedo porque desconoce, porque no sabe qué va a pasar, por lo desconocido. La reputación, un miedo muy válido, humano. Y si esto nos sale mal, ¿cómo vamos a quedar? Y si nos quebramos por esa decisión, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a creer? Sí, la narrativa interna del fracaso es muy potente en esto y en la toma de decisiones. Las relaciones de poder.
juegos de poder, juegos de política, cuando hay accionistas con intereses encontrados, cómo yo forcejeo o le tranco decisiones a los otros y se convierte en un comportamiento netamente humano y emocional. Las experiencias personales, qué nos ha pasado a cada uno en el pasado, a qué nos hemos enfrentado, qué nos ha hecho desvelarnos en las noches, qué nos ha motivado, qué nos mueve, dónde nos sentimos conectados, dónde no tenemos ni idea de qué nos están hablando. Pero esa experiencia personal también incide, sesga o impulsa nuestra manera de tomar decisiones y de construir el racional del ciclo del pensamiento que nos va a llevar a tomar una posición u otra. Crisis anteriores, pues que va muy pegado por supuesto a la experiencia personal, pero cuando las empresas han pasado por crisis, el colectivo del pensamiento también queda predeterminado y de cierta forma limitado en algunas ocasiones, en otras tal vez expandido a tomar ciertos tipos de decisiones. Y una que no está allí, pero que creo que es importante, y es el famoso efecto rebaño o de manada. Eso también ocurre, y uno lo piensa, ¿no?, dentro de la cabeza. Esperemos a ver qué dice aquí el señor que tiene 45 años de experiencia, a ver qué opina sobre cambiar el core bancario. Y ahí vamos a ver si yo también digo, sí, de acuerdo, más o menos. Sí, cuando uno no tiene ni idea, entonces empieza a ver qué está diciendo. Ah, sí, eso, de acuerdo. O no, que normalmente también es lo que pasa. No, mira, hay que cambiar toda la arquitectura del bus de integración para poder traer las APIs de otros proveedores. Y entonces como que nadie entiende que están hablando. No, la verdad yo creo que es que nos tienen que presentar un análisis mucho más profundo. Sí, de acuerdo. Y eso pasa, ¿sí? El efecto como rebaño, el efecto manada, como de pertenecer a la junta, un comportamiento muy humano. Y todo porque nos aterra la incertidumbre, nos carcome por dentro. Pero vivimos en un mundo incierto. Y la realidad que les decía en la primera experiencia de junta directiva, y que creo que es un punto de partida bien importante, hay cosas que toman el tiempo que tengan que tomar. A mí me han denominado muchas veces, yo participo actualmente en el directorio de un banco en El Salvador, y me dicen el jugador de la sub-17, ¿sí? El pelado con energía, ¿no? El que llega a proponer cosas disruptivas. Pero he entendido que hay cosas que requieren tiempo, y las cosas que requieren tiempo pues no son tan tangibles, son cosas que requieren de construir una dinámica, una conversación, una confianza, y que no necesariamente es replicable entre unas juntas y otras, y que eso es aceptable, y que también hay que tenerlo como una base en la manera de trabajar con las juntas y dentro de las juntas. Hay dinámicas, ciclos de pensamiento y cosas que suceden en esas conversaciones que simplemente hay que darles el espacio para que se decanten, para que se muevan y para que emerjan de la forma natural como tienen que emerger. Pretender acelerarlas, pretender cambiarlas, puede jugar en contravía de la lógica de construir una mentalidad colectiva que propenda por la buena toma de decisiones. Entonces, el ciclo del pensamiento, ¿qué es? Y esto es una especie como de invención mía, esto no tiene como una bibliografía, tal vez está extraído como extrapolado de diferentes conceptos y de vivencias, pero que refleja muy bien lo que pasa en la cabeza de los miembros de la Junta. Los pensamientos. Llega un pensamiento a la cabeza de algo, sobre un proyecto, una idea, algo que está pasando.
Y esto no es solo en las juntas, esto es en la vida, ¿sí? De todos. A uno le llega un pensamiento y se me olvidó pagar la cuota de la tarjeta de crédito. ¡Pum! Eso inmediatamente, ¿qué genera? Una emoción, un dolor de estómago, ¿sí? Una taquicardia. Y entonces, esa emoción que uno la siente fisiológicamente, entonces, ¿qué genera? Un comportamiento, ¿no? Bueno, voy a ir a pagar la tarjeta, me paro, hoy tengo que hacer algo al respecto. Y entonces, ese comportamiento luego genera un nuevo pensamiento que es, pues, tengo que poner un recordatorio para la tarjeta de crédito. Entonces, seguramente la siguiente vez ya no me va a suceder. Este es un ejemplo, pues, digamos, muy básico, pero trasladándolo al mundo de las juntas directivas pasa exactamente lo mismo, pero con temas tal vez más gruesos, más densos. Una conversación al interior de una junta directiva detona pensamientos, detona emociones y detona comportamientos que a su vez vuelven y detonan pensamientos que vuelven y repiten el ciclo y que por ende refuerzan o debilitan la manera como las personas piensan sobre una situación. Y es un ciclo, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo incide sobre esos ciclos? Porque esto es una conexión mental, emocional, que al final tiene una relación supremamente compleja con la aprobación de los elementos que se llevan a una junta directiva, lo que está pasando en esa junta. ¿Cómo incidimos sobre eso? ¿Qué podemos hacer? Esos ciclos de pensamiento al final están o frenando o facilitando que las cosas fluyan, que los proyectos salgan adelante o que los proyectos se estanquen. Y les voy a dar ejemplos míos personales con los tales ciclos de pensamiento. Como les he dicho, yo he participado en juntas directivas de entidades bancarias. Entonces, por ejemplo, hubo una donde entonces se quería hacer una aplicación digital o algún tipo de aproximación digital para la originación de crédito rural. Y entonces la narrativa en la junta directiva era, y el ciclo de pensamiento era, claro, es que toca entrar en la era de la transformación digital y toca hacer algo al respecto y todos estamos súper comprometidos, busquemos maneras de avanzar la transformación digital. Al interior del banco llegan con la propuesta, miren, tenemos una idea que puede ser una aplicación así, que va el asesor al campo, ingresa los datos, eso entra a un motor de análisis y entonces se aprueba un crédito. Sí, eso es lo que tenemos que hacer. Y ahí, a nivel conceptual, la junta directiva dice aprobada. Todos emocionados, el sentimiento es vamos muy bien, el compromiso con la transformación digital excelente, porque hasta ahí, pues digamos, todo está en un nivel tal vez gaseoso, incluso impalpable, que suena bien, que da comodidad, porque nadie está teniendo que meter los pies en el agua, ni teniendo que empezar a sentir las emociones derivadas de asumir riesgo, de cargar la responsabilidad con terceros, de tener sesgos de sus experiencias pasadas, entre otras. Y pues en este tipo de situaciones, además, el sesgo grupal, claro que juega también un papel fundamental. Entonces, en este tipo de situaciones, si se los apuesto que uno le pregunta a cualquier miembro de junta directiva de cualquier banco, lo que sea, la transformación digital, sí, eso es, todos. Pero adivinen qué pasó, listo, pusieron a trabajar a los equipos, adelante, armaron células ágiles, pusieron un Product Owner, Scrum Master, empezaron pues digamos a organizar todo para echar adelante la iniciativa. Y llegaron con propuestas. Mire, vamos a hacer una aplicación así, va a originar el crédito en 5 minutos así, usando estos datos, etcétera, etcétera. Y adivinen entonces inmediatamente qué ciclo de pensamiento se desató en la junta. ¿Qué pasó?
aparecieron los peros, los famosos peros. Cambió el ciclo del pensamiento. ¿Por qué cambió el ciclo del pensamiento? Porque llegaron nuevas ideas. Esas nuevas ideas trajeron nuevos pensamientos. Empezaron a meter a las personas en terreno desconocido. Por ejemplo, ¿a qué tasa va a salir el crédito rural a través de la aplicación digital? No, pues eso puede salir en un rango de tasa, y eso sí está escrito en la política de crédito digital. No, es que no hay política de crédito digital. No, ¿cómo así? Y entonces, ¿saben qué? Entonces, movimiento a la zona cómoda. El miembro de junta directiva. Yo creo que primero hay que desarrollar la política de crédito digital rural. Entonces, la atención hacia dónde se va. Y los otros miembros de junta directiva. Sí, porque eso es lo que conocen. Eso es lo, ¿sí? No, sí, la política de crédito digital rural, eso más bien. Entonces, que pongan a trabajar al equipo en eso. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es, desde el punto de vista regulatorio, ¿esto qué impedimentos tiene? Pues no sabemos, hasta ahora lo estamos pensando. No, yo creo que hay que ir a averiguar más. Y entonces el ciclo de pensamiento, ahora, ¿por dónde se va? ¿De dónde pasó a dónde pasó? De la acción, la emoción, donde no se tocaban las emociones de nadie en esto, a una situación donde, claro, los miembros de la Junta empezamos a sentir la emoción de tener que poner los pies en el agua. Y entonces hay sesgos de moverse a la zona cómoda. ¿Y qué pasa? Frases que muchos de ustedes aquí seguro han oído. Necesitamos más análisis. Vamos a la siguiente junta directiva. Dejemos eso para el siguiente periodo de planeación, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué pasó? Salen los equipos altamente frustrados y es que allá no están pudiendo tomar ninguna decisión. Es que esos señores no quieren hacer nada. Es que no entienden. Pero realmente, si se fijan, lo que está pasando es que la manera como les están llegando las ideas, como se está desarrollando la conversación, está detonando unas emociones, que está detonando unos comportamientos y que está metiendo esto en unos bucles que no nos están ayudando a avanzar. Porque uno te dice, claro, entonces tal vez no solo es culpa de las juntas directivas, tal vez no es solo culpa de los miembros que están allí, tal vez no es culpa de nadie. Simplemente es cuestión del lenguaje y la manera como lo estamos hablando, como estamos transmitiendo las ideas, como estamos enmarcando la conversación y por lo tanto preguntarnos si estamos ayudando o no a redefinir el miedo para las juntas y para los miembros de juntas. Porque al final de cuentas, todo esto se trata principalmente porque se separo el juego político dentro de las juntas. Se trata de redefinir el miedo, ayudar a redefinirle el miedo a los tomadores de decisión, a los que están allí sentados, con el peso de las variables y de los ítems que les mostré al principio. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar esas narrativas? ¿Qué podemos hacer? Ok, yo soy de un equipo de producto, soy de un equipo de procesos. ¿Qué puedo hacer yo desde mi puesto para mejorar esa conversación, para tal vez frustrarnos menos o para entender un concepto, digamos, más amplio de por qué las juntas muchas veces no actúan como quisieran? Entonces, primero, yo creo que es importante entender que también hay que empezar por cambiar desde nosotros mismos. El cambio es una constante y el cambio permite generar adaptación. Por ahí dicen que el que no se adapta muere, y eso aplica tanto para las juntas como para los equipos de trabajo. Pero entonces hay una cosa bien importante que sí podemos hacer, y es con qué narrativas les ayudamos a estas personas a redefinir el miedo, cómo conectamos nuestra conversación con la conversación de la junta y cómo
logramos detonar emociones diferentes en estas personas para que podamos orientar el esfuerzo de llevar nuestros proyectos hacia una toma de decisiones efectiva. Y aquí entra algo muy importante que pareciera que muchas veces en los equipos técnicos o especializados no aplica, pero es el storytelling. ¿Alguien ha oído hablar del storytelling aquí? ¿Sí? ¿Qué es? Contar una historia. Contar una historia. ¿Por qué? ¿Por qué contar una historia creen que es importante? Conecta. Conecta. ¿Qué más? Se identifica. Empatía. Lleva a la acción. Si nos devolvemos incluso a lo más básico, recuerden cuando éramos pequeños y nuestros papás o abuelos nos contaban historias. ¿Qué sentía uno? Paz, tranquilidad. Los seres humanos nos hemos criado y desarrollado a punta de historias. Y lo mismo aplica aquí. Y obviamente, pues, en la forma y en la manera que aplique, pero ¿cuál es el objetivo al final? Lograr generar las emociones y la conexión necesaria para que la conversación no esté desconectada y pueda seguir fluyendo. Entonces, esa es una primera manera, contando historias. El arte del storytelling aplicado a los proyectos, a las cosas que estamos haciendo y a la manera como vamos a tocar sobre las emociones de las juntas directivas. ¿Para qué? Para tratar de cambiar los ciclos de pensamiento. Una anécdota que me gustaría contarles es, en algún momento también participé en el comité de talento humano de una junta directiva y había que seleccionar el cargo de vicepresidencia de innovación y transformación en una entidad financiera. Y entonces en el comité con otros miembros de la junta, la primera reacción era, pues, hay que hacer un perfil del cargo, por supuesto. Y lo segundo era, con el perfil del cargo, díganle al área de recursos humanos o a un reclutador externo que trate de buscar personas que el perfil le haga match lo más cercano posible con esa descripción. Es como un proceso bastante estándar, ¿cierto? Y en ese proceso yo decidí echarme al agua y les propuse ¿por qué no cambiamos un poquito la perspectiva y miramos de las áreas que hay en el banco, qué liderazgos de esas áreas han estado haciendo cosas diferentes? ¿Quiénes han estado impulsando proyectos de pronto fuera de lo típico, independientemente de si saben de innovación o no saben de innovación? Hicimos una pequeña conversación al respecto y yo les dije, ¿qué pasa si pensamos, por ejemplo, en poner en la vicepresidencia de innovación a quien estaba liderando Bancaseguros? Sí, Bancaseguros, pero ese no sabe nada de innovación y mucho menos de agilidad y pues ese maneja el negocio de seguros que es bastante estándar. Sí, pero es que mire que este señor entendió la manera de prestarle asistencia a los clientes de una manera diferente. Entonces está yendo mucho más allá de simplemente el aseguramiento básico. Mire que este señor entendió que la relación con los clientes institucionales se puede manejar de formas diferentes. Entonces un poquito el planteamiento que yo les hacía es, ¿qué tal si miramos esto de una manera distinta? ¿No? ¿Qué tal si miramos el problema de tener un vicepresidente de innovación desde una perspectiva diferente? No desde la misma óptica a la que estamos acostumbrados de tener el perfil y tratar de ver quién se acomoda lo más cercano posible, sino de mirar y observar diferente y más bien ver una oportunidad para traer a alguien que pareciera no ser evidente, a ver si puede funcionar en este caso.
¿Y adivinen qué pasó? Ahí sí pasó, porque además me acuerdo muy bien porque fue bien curioso. Los otros miembros de la Junta decían, pero es que si nos equivocamos esto va a ser terrible, si nos equivocamos esto va a ser fatal, traemos un vicepresidente de innovación que no funciona y vamos a haber perdido 6 meses, y esto va a ser un caos. Y yo les dije, ¿y qué pasa si no nos equivocamos? Silencio. Bueno, está bien. Y entonces logramos, y ese es un pequeño ejemplo, cambiar un poquito ese ciclo de pensamiento para pensar un poco diferente. Ese es el puente de comunicación al que estamos haciendo referencia. ¿Cómo replanteamos la conversación, la perspectiva? Porque fíjense que puede ser una pregunta muy sutil. ¿Y por qué no? Cuando uno pregunta ¿y por qué no?, la lógica cambia bastante. Por ejemplo, entre otras porque pues los seres humanos tendemos a ser bastante negativos, ¿no? Como un mecanismo de defensa y de autoprotección, sin caer en cuenta que hoy en día vivimos en un mundo donde físicamente pues tenemos mucha menos exposición al daño físico que nuestros antepasados, pero aún así nuestra biología responde muy programada para la defensa y evitar la muerte, básicamente. Entonces, ese cambio de la perspectiva de las preguntas sin duda va a incidir profundamente en cómo cambia la narrativa. Segundo, entonces primero dijimos, ayudar a redefinir el miedo con narrativas, conectando conversaciones con storytelling y ayudando a cambiar la perspectiva, que cambie las emociones y la manera de percibir la realidad de las vidas. Lo segundo es cultivando el arte de la observación, que no es lo mismo que mirar. Mirar y observar son dos cosas diferentes. Y en este contexto siempre pasa que la Junta está mirando el informe. Es que no mandaron el informe y el equipo de trabajo está enfocado, entonces el de finanzas enfocado en producir los números, el de marketing enfocado en las piezas de comunicación, cada uno mirando su pedacito, pero los equipos rara vez están observando. ¿Observando qué? Observando un contexto más amplio, porque es que las organizaciones y los equipos dentro de las organizaciones no operan de forma aislada, hacen parte de un todo, de un conjunto. Entonces, cuando digo cultivar el arte de la observación, es si ustedes como equipos tienen el desafío de llegar a las juntas directivas a tratar de empujar proyectos y hacerlo de mejor manera, hay que observar más ampliamente. Hay que hacerse preguntas de, bueno, ¿y estos miembros de junta directiva cuánto llevan? ¿De dónde vienen? ¿Alguien siquiera se ha preguntado quiénes son? ¿Los conocemos? ¿No los conocemos? ¿Son hombres, mujeres, jóvenes, adultos? ¿Qué hacen? ¿A quién representan? ¿Qué tipo de reuniones están teniendo? ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿A qué horas? Vienen de viaje, los traen, llegan cansados, se van cansados, apurados. Estoy dando ejemplos de observar ampliamente el contexto, porque es que todo eso termina siendo un gran determinante también de cómo los ciclos de pensamiento que les he venido explicando se desarrollan y se desenvuelven. Cultivar el arte de la observación. Esta es una foto real que tomé yo, pero la desdibujé ahí con un efecto visual de un ejercicio muy interesante, por cierto, que hicimos en El Salvador. Ahí está, que les contaba, entre equipos de trabajo del banco y la junta directiva. ¿Para qué? Para poder conocernos como personas, en un diálogo más abierto, más fresco, entendiendo los miedos de nosotros, los miembros de junta, entendiendo los miedos y las prevenciones de los equipos,
haciendo una especie como de retiro espiritual entre equipos de trabajo y juntas, porque lo que se estaba discutiendo en el contexto de todas estas reuniones tenía que ver con iniciativas de digitalización de productos, precisamente. ¿Cómo vamos a lograr ser exitosos, por ejemplo, en poner a andar un laboratorio de innovación dentro del banco? ¿Cómo nos vamos a coordinar que eso pase? Muy distinto cuando la conversación permite ver más ampliamente, coordinar de manera más cercana, construir esa relación, esa confianza y poder entender dónde pueden llegar a estar los tropiezos y los miedos a la hora de tomar las decisiones y de tomar los riesgos también que puede implicar meterse en un proyecto de esos. Y funcionó muy bien, este ejercicio funcionó muy bien. Hoy en día ese banco tiene un laboratorio de innovación, a mi juicio, bastante bien armado, pero lo más importante que tiene es que la conversación que le lleva el laboratorio de innovación a la junta directiva es muchísimo más exitosa y eficiente que si se hubieran tratado de empujar proyectos una y otra vez con un lenguaje tal vez desconectado y alejado de la cercanía humana entre los miembros de junta y los equipos de trabajo. Esto no siempre es fácil de lograr, es complejo, requiere compromiso de los liderazgos en las organizaciones, de las gerencias, de las presidencias, como quieran llamarlo, pero al final del día acerca a las personas, permite observar más que mirar y permite conectar y conversar de manera adecuada. En últimas, al final, ¿para qué? Para construir confianza, que eso yo creo que puede sonar bastante cliché. Pues claro, hay que construir confianza para que todo fluya, pero al final del día este es el ingrediente con el que los miembros de las juntas, los equipos de trabajo, van a estar dispuestos y con la confianza suficiente, tal vez de tomar más riesgos, tal vez de moverse en un terreno más incierto, porque van a sentir que se están respaldando unos a otros, incluso cuando no tienen tan claro qué es lo que va a suceder y qué es lo que va a pasar. La construcción de confianza, entonces, es como ese resultado y esa consecuencia de haber desarrollado muy bien una conversación que influye de la manera adecuada sobre las emociones y los ciclos de pensamiento de las juntas y que permite observar más allá de los proyectos, más allá del área de competencia específica de los equipos y entender el contexto más amplio. Porque esa confianza, pues al final de cuentas, es algo que está en el trabajo del día a día, que se gana proyecto a proyecto y conversación a conversación. Es algo que además permite convivir con las contradicciones que existen en la toma de decisiones, con las contradicciones que existen a la hora en donde chocan los valores, la moral, los miedos, que es algo muy natural de la política y llamémoslo del gobierno corporativo. Y ahí incluso me encantaría compartirles una frase que es de un poema. Es un poema de un uruguayo que se llama Eduardo Galeano, que se llama Celebración de las Contradicciones, que me encanta porque creo que describe muy bien la realidad que se vive cuando la complejidad es alta, cuando no es obvio qué es lo que hay que hacer, pero cuando hay que tratar de poner a la gente a colaborar. Y dice lo siguiente, dice: de nuestros miedos nacen nuestros corajes, y en nuestras dudas viven nuestras certezas. Los sueños anuncian otra realidad posible y los delirios otra razón. En los extravíos nos esperan los hallazgos, porque es preciso perderse para volver a encontrarse. Y al final del día esto tiene mucho que ver con lo que pasa en los ciclos de pensamiento. Son contradicciones permanentes, son choques, son complejidades que no son obvias, pero que podemos administrar y podemos sobrellevar
si empezamos desde nosotros mismos a pensar que parte de lo que está en nuestras manos y en nuestro campo de acción es pensar diferente sobre cómo se pueden hacer las cosas, es cambiar la manera como hablamos de las cosas, cómo construimos en equipo y cómo llevamos las cosas hacia adelante. Así que, en términos generales, hay maneras, pero no son tan tangibles, son comportamentales, son humanas. Son cosas que nos obligan incluso a adentrarnos en nosotros mismos, pero que se pueden practicar, se pueden poner todos los días como un propósito en la manera como uno se habla a sí mismo, le habla a los demás y habla de las cosas. Hablamos de crear esos puentes, cambiando la perspectiva y cambiando el lenguaje, de cultivar el arte de la observación y de construir la confianza. Desbloquear ese pensamiento de las juntas directivas es una tarea que desde los equipos de trabajo y desde nosotros mismos podemos hacer. Quisiera que empezáramos a dejar de lado la idea de es que esas juntas directivas no quieren hacer, no se interesan, no saben, no conocen, porque como vimos aquí cargan unos pesos importantes, unos pesos emocionales importantes, unos dilemas éticos importantes, unos dilemas complejos, una serie de contradicciones que tenemos que saber que no es porque simplemente no quieran, sino porque es un mundo complejo, es un mundo incierto y que de nosotros depende de la comunicación correcta, las cosas como miramos, la manera como miramos el mundo y la disposición que tenemos, incluso para perseverar, va a ayudar en alguna medida, si sea con un granito de arena, a que las conversaciones en la Junta cambien y cambie la manera de tomar decisiones. Así que me quedo ahí, quería compartirles eso, espero esto sea útil, es una manera diferente de entender lo que pasa allá dentro de las juntas, ir más allá de los señores encorbatados, tomando café y almorzando, viendo unas presentaciones. La complejidad allí es grande y también depende de todos en una organización de ayudar a administrarla y de llevarla hacia adelante con confianza y dándole seguridad a todas las partes para que puedan seguir avanzando. Nos quedan un par de minutos, si alguien tiene preguntas, comentarios, me encantaría escuchar reflexiones sobre los ciclos de pensamiento. José, yo tengo uno, arranco y invito pues a que aprovechemos. Estaba como juntando la keynote de Alan con tu keynote en mente. Sentía que parte de ese, cuando hablas del cambio de perspectiva y cambio de lenguaje, es como, no es como ir a la junta a llevar la contraria, sino es como ir a la junta a explicar la niebla que hay delante en lo que te entendía un poco. Sentí eso y quería como hacer el comentario y que me dijeras como de ese sentido, porque siento que mi equivocación en parte pues en este rol de asesorar es como creer que llego a un punto en el que tengo que llevar la contraria sí o sí. Entonces no se trata de eso porque avanzas y no más el miedo que hay ahí en ese punto. Eso que estás describiendo, Claudia, es exactamente un ciclo de pensamiento en sí mismo tuyo, ¿cierto? Es en algún momento algo que pasó en esa conversación te detonó una serie de emociones que el pensamiento de comunicación hacia la Junta es: yo aquí me la voy a batallar, aquí se la vamos a poner difícil, si me dicen sí, yo digo no, si me dicen no, yo digo sí, y es ese ciclo de pensamiento con el que estás yendo a administrar esa conversación. Ahí es donde puede haber un cambio de perspectiva y decir, venga, lo vemos distinto. ¿Qué pasa si nos ponemos en un lugar donde estamos de acuerdo y nos ponemos en los zapatos? Y trato de llevar la conversación por ahí. ¿Sabes? ¿Sí? José, muchas gracias. Hay una inquietud que me surgió durante la presentación, es que de cierta manera estamos llevando a los equipos a ser responsables de sus decisiones. De hecho,
propendemos por el conocimiento colectivo y eso se traduce en que las grandes decisiones de la compañía las podríamos estar tomando los mismos equipos de la compañía. Y me cuestionaba si de pronto la Junta responde más a un tema cultural, porque lo hemos heredado tradicionalmente de la manera que administramos las organizaciones. Dicho de otra forma, es, en tu perspectiva, una Junta para qué valor agregaría bajo este escenario. ¿Cómo es tu nombre? Felipe. Sí, gracias, Felipe. Creo que dijiste algo espectacular y es como tomar como control de nuestra propia realidad en los equipos, ¿no? Y cómo desde lo que hacemos incidimos sobre la cultura. Al final, ¿la cultura qué es? Si uno se pone a pensar, ¿qué es la cultura en una organización? De pronto te devuelvo una pequeña pregunta, ¿qué es la cultura? Y hay académicos que dicen la cultura son esos acuerdos tácitos e implícitos como se resuelven los problemas dentro de las compañías o los desafíos. La cultura está en los problemas, los resolvemos a punta de análisis, toma de decisión. O sea, hay múltiples aristas de la manera como se resuelven los problemas y por ende se forja la cultura. Y claro, hay culturas heredadas, porque es lo que ha funcionado en el pasado. Y uno siempre ve situaciones donde dice, tal vez esa cultura ya no nos está funcionando. Y entonces ahí viene la pregunta desde los equipos, ¿cómo podemos empezar a mostrar eso? ¿Cómo podemos poner en positivo para mitigar la ansiedad, mitigar el miedo, mitigar la incertidumbre, en que la manera como estamos tomando las decisiones y trasladándolas a los equipos tal vez ya no es lo más conveniente? Eso es lo que yo creo que se puede hacer, como llamémoslo, de abajo hacia arriba. Y nuevamente no va a pasar de un día para otro, es irlo demostrando con la conversación, con la observación y creando la confianza, porque al final del día sí va a depender mucho de quien llega a proponer y a decir cosas, cómo se ha ido ganando la confianza y la legitimidad de los miembros de Junta que están ahí. Por ahí había otra pregunta. Hola. La última pregunta. Bueno, cuando hay dos más. Las últimas dos. Cuando hablamos de cultivar la observación, yo pensaría que ahí cabe también la anticipación, porque tú contabas que pasaba que no podemos llevar a cabo el proyecto porque antes mejor revisamos las políticas porque no existe la política digital y no sé qué. Y creo que si podemos anticiparnos a lo que nos pueden decir, pues obviamente vamos mucho más preparados, es mucho más fácil como ir a esos obstáculos. Sin embargo, a mí me encantaría decir que el hecho de anticiparme me ha ayudado a que me den el sí más rápido, pero no, tampoco, porque no logro convencerlos. Y creo que algo que me llevo hoy, que digo, bueno, entonces tal vez me ha ido tan mal, es la paciencia. Porque después de esos obstáculos que tengo que volver a ver cómo los abordo de una manera distinta para generarles la confianza que necesitan y minimizar el riesgo para que ellos puedan tomar la decisión a mi favor, es volver a reunirme con ellos, que yo tomo una eternidad. Entonces no puedo tener nada más que paciencia. Entonces, bueno, me llevo eso. Yo te doy la palabra paciencia. Espectacular. Paciencia, porque hay que construir confianza. La confianza toma el tiempo que tiene que tomar. Gracias por el comentario. Bueno, yo hoy me llevo el tema de cultivar la observación. Es un poco mucho de lo que han hablado, en el sentido que muchas veces uno ve una junta directiva como algo sublime, allá por arriba, y a veces también hay que entender los contextos de los que viven las personas. Muchas veces los miembros de esa junta ni siquiera son expertos en el sector en el que uno está, son representantes de una familia, son representantes de otras personas, o a veces ni siquiera entienden bien lo que uno les está tratando de explicar, y a veces le preguntan y ahí uno tiene que tener como la sensatez de saber por qué me están preguntando o simplemente responder con toda tranquilidad. Muchas veces no te preguntan para cocharte, sino para entender, porque pues no vienen de ese mismo sector o temas así. Y gracias, porque también son seres humanos, también tienen inseguridades de parecer que no saben y se aterran, ¿no?
en la junta directiva y que sepan que no, o sea, eso es una inseguridad muy humana tal cual, pero al final lo que todos, independientemente de la red, están reclamando es, quiero entender, quiero poder no sentirme angustiado de que vamos a tomar esa decisión y nos botamos al vacío y me mueve el susto. ¿Sí? Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Súper. ¿Cómo les pareció? Muy relacionada. Una mirada nueva. Bueno, queremos hacerles, aparte de las gracias a José por esta intervención tan buena, nos llamamos muchas cosas, queremos presentarles a alguien que creo que han visto por acá, por este lado, aunque la mayoría ya lo conoce porque es totalmente de la casa. Pablito, acompáñanos por aquí, por favor. Alguien silencioso. Presentarlos y darles las gracias. Pablito, si han visto, ha estado acompañándonos con la facilitación gráfica de los keynote de hoy y va a estar mañana también, ¿cierto? Bueno, entonces démosle un aplauso a Pablito. Para que nos queden las memorias de forma visual. Así es. Tiene mucho que ver porque en Ágiles Colombia creemos en el poder de lo visual. Y queríamos preguntarte, Pablito, ¿qué sentiste en este momento acompañando a José a condensar algo que podría parecer nuevo, ¿no? En un Ágiles, pero de pronto es un poco familiar, ¿no? Para muchos de nosotros. Cuéntanos un poquito qué sentiste. Hola. Me pasaron mil cosas, porque estar de este lado del escenario implica, como dice acá, la responsabilidad, las emociones, el poder, las experiencias previas, las crisis. Digo, ahí tengo que tomar la decisión de qué poner, qué no poner. No me va a entrar, no se lee desde el fondo. Tranquilo, Pablito. Después se acercan, lo pueden ver, o les puedes sacar una foto, se la mandas al grupo, ya lo tienen por ahí en el grupo. Entonces, ¿y qué era eso? José, el fucking ciclo de pensamiento. Entonces es como que, no, tranquilo, él está hablando de lo que está pasando. Ya antes había tenido la oportunidad de conversar con él para acercarme al tema, entonces no era todo novedad. Me tengo los tips, si saca las fotos a las diapositivas, no importa si después las pasa. Ahora estoy contentísimo, salió bien, creo que aportaste un valor espectacular al evento, a la comunidad. Muy agradecido me siento, y con quienes lo invitaron también me siento muy agradecido. Gracias, Pablito. Y el siguiente punto es muy importante. Vamos a darle la bienvenida.